Si tienen dudas o lo que fuese, vayan escribiéndola por el chat. No, por el chat no, porque cuando se cierra después lo perdemos. Déjenla por WhatsApp, ponen las dudas que tengan y después al final o en la siguiente hora la sacamos a todos. Bueno, voy a abrir para ir aceptando los que se van sumando ahora. Bueno, vamos a empezar a ver un poco cómo estimar los costos. Digamos, ustedes ya han estimado y muy bien un tamaño de mercado que está bueno, digamos, nosotros les dimos una mano, ustedes investigaron un montón y llegamos o nos pusimos todos de acuerdo, de alguna manera, en el mercado objetivo que ustedes van a atacar. De todas maneras, también ese estudio de mercado, seguramente después a fin de año o más adelante, hay que ver si necesitamos, te vimos Flavio, no te preocupes. Después este estudio de mercado seguramente lo vamos a tener que retocar, o tal vez no, o achicar o encoger. Y con los costos pasa algo similar. ¿Se acuerdan esto? El Canvas que vimos a principio de año. Ustedes fueron trabajando con cada uno de las partes del Canvas. Ahora nosotros cuando vamos a estimar los costos nos tenemos que concentrar en la parte de abajo. Cuando determinamos el mercado, nosotros determinamos o de alguna manera buscamos identificar lo que está pintado en amarillo, que son los ingresos del proyecto, lo que nos va a dar plata al proyecto. Y lo que nos tenemos que concentrar ahora es en el otro cimiento de nuestro Canvas, la otra parte importante del Canvas, o de los 9 lienzos, que son los costos. Pueden ser costos directos o costos indirectos. Todo esto, además de los costos del producto, obviamente va a haber un montón de cosas del costo que nos van a sumar costo a nuestro producto que van a estar en las relaciones de valor. Si yo pienso considerar una estrategia de marketing muy grande para dar a conocer mi producto, seguramente voy a tener que desembolsar mucho dinero y eso también lo voy a tener que tener en cuenta en el costo. Después veremos si es un costo fijo o un costo variable. Y también puede ser que yo tenga elementos de costo en las alianzas estratégicas. ¿Se acuerdan ustedes que las alianzas estratégicas eran aquellas uniones o interacciones que yo planeaba con otras empresas para de alguna manera fortalecer mi propio emprendimiento? A lo mejor me aliaba con un proveedor, o me aliaba directamente con un cliente, o me aliaba con un distribuidor. Y puede ser que de esas alianzas también yo tenga que considerar algunas cuestiones de costos. Entonces, para que no se nos escape nada, yo les voy a ir tirando ahora un montón de cosas que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de poner el precio al producto. No es solamente los componentes del producto y con eso ya tienen el costo total, sino que tienen que tener en cuenta muchas otras cosas que determinan el precio del producto. Idealmente, para que su emprendimiento funcione, todo lo que ingresa debería ser igual o superior a su estructura de costo, porque si no, obviamente es una empresa inviable. Y absolutamente todos los movimientos del Canvas está determinado por los factores externos. Si no existe el mercado, yo no puedo vender. Si el gobierno saca una regulación que impide la venta de mi producto, por ejemplo, si es una regulación externa muy fuerte, yo tampoco podría vender. Entonces, tengo que tener en cuenta las alianzas estratégicas, tengo que tener en cuenta la creación de valor que yo voy a hacer con mi cliente, los ingresos que voy a tener del proyecto y con eso ver si puedo de alguna manera compensar los costos. Y en los costos tener en cuenta absolutamente todas las erogaciones que me hacen falta. Básicamente cuando uno encara una empresa, tiene que tener en cuenta 5 cosas en la cabeza. El financiamiento, o de dónde voy a sacar el dinero para poder hacer la obra, el mercado al cual me dirijo, esa parte ya la hicimos, el rendimiento, es decir, cuánta plata yo pienso ganar. Bueno, ya hicimos algo preliminar, dijimos que vamos a ganar tanto en función del mercado que yo pienso atender, después lo iremos ajustando. Los riesgos que estoy dispuesto a correr para ganar ese dinero, pero también los riesgos que me pone el mercado por hacer ese emprendimiento. Equivalente a riesgo también puede ser oportunidad, digamos, el mercado tal vez me da una oportunidad de hacer un emprendimiento. Y todo eso tiene que estar valorizado, es decir,
tenemos que ponerle un precio, un costo, saber cuánto me va a salir llevar adelante a la empresa. Cuando tenemos que determinar costos, entonces nos tenemos que centrar en estas tres cosas en simultáneo. En el rendimiento, es decir, cuánto quiero ganar, los riesgos que corro para ganar ese dinero y el valor o cuánto me cuesta producir la empresa. Respecto al riesgo, bueno, no nos vamos a meter tanto en un análisis de riesgo porque es algo complejo de hacer. Hay un autor que se llama Philip Oswald, que es especialista en análisis de riesgo. Por ejemplo, las aseguradoras son especialistas en análisis de riesgo y lo que hacen es meterle a la empresa un análisis, como si fuese un crisol de análisis, en donde van determinando cuáles son los riesgos que tiene la empresa de salir adelante o no, de lograr el éxito o no. No los vamos a enumerar porque nos vamos a perder. Yo se los dejo acá, al que le interese la parte de riesgo, lo puede googlear y le va a salir mucha información. Bien. Después la precisión de los presupuestos versus la ingeniería realizada. Es decir, cuando yo voy en este gráfico que se ve acá, yo tengo un gráfico, un cono, en donde me muestra que si yo estoy arrancando con la idea, estoy en la etapa conceptual de la idea, que es donde estamos todos, la variación en los precios que yo puedo estimar ahora y en los costos puede estar en más o menos 50%. Puede tener una variabilidad muy grande porque no tengo tantos datos. En la medida que al proyecto le voy poniendo más certezas, más datos, esa variabilidad se acota. Entonces, una vez que yo ya tengo definido a lo mejor el mercado al cual voy a atacar, ya tengo definido, pensado más o menos cómo va a ser el producto que yo voy a hacer, paso a una etapa que se llama viabilidad. Y fíjense que en la etapa de viabilidad, la variación en los costos, la variación en los precios, ya va a estar alrededor de más o menos 25%, 20%. Porque justamente tengo más datos para tomar decisión. Y en la medida que el proyecto va avanzando y tengo mucho más datos, la diferencia entre lo que yo estimo que me va a salir y lo que realmente sale es menor. Cuando llegamos a la etapa de construcción, que ya tenemos toda la ingeniería de detalle hecha, la variación en los costos y en los precios que yo estime, tal vez esté alrededor de más o menos 5%. Como ven, eso es un cono. En la medida que yo avanzo en mayor detalle en la ingeniería del proyecto, la variación en las estimaciones que yo hago van a ir tendiendo a cero. Visto de otra manera, en esta tabla te muestra que en la medida que el nivel de ingeniería aumenta, es decir, yo voy de un nivel conceptual a un nivel de ingeniería de detalle, la incertidumbre baja. Cuando yo estoy en ingeniería preconceptual o con la idea empezando a divagar un poco, la incertidumbre que está arriba del proyecto a lo mejor es del 95%, el 80%. ¿tá? Porque no sé si lo voy a hacer, si voy a conseguir los clientes, si lo voy a poder vender o no, si lo logro vender, cuánto me saldrá, y los costos tampoco los tengo bien determinados. En la medida que yo empiezo a avanzar en ingeniería conceptual, ingeniería básica, una ingeniería de detalle del 50%, ya la incertidumbre baja, porque tengo mucho más datos. A ustedes mismos les pasó que ustedes tenían a lo mejor una idea espectacular o tenían una idea a principio de año del proyecto que querían hacer. Y en la medida que fueron avanzando en el estudio de mercado, muchos de ustedes hasta cambiaron de producto, porque en la medida que tuvieron más datos, las decisiones que ustedes tomaban ya eran distintas y el nivel de incertidumbre bajaba y les permitía hacer los ajustes del proyecto. Hay métodos para estimar los precios. ¿Qué se hace primero cuando yo empiezo a estimar un precio? Bueno, primero es la opinión personal. Agarro una lapicera, un lápiz, y yo me pongo a calcular cuánto creo que me va a salir lo que yo quiero hacer. Esto obviamente va a tener un nivel de incertidumbre muy grande porque tal vez yo no sea especialista en costos, entonces el precio que yo llegue tal vez no sea el mejor. La siguiente etapa sería reunirme con gente especializada. Yo ya hice
un primer approach, que es lo que vamos a hacer ahora. Y una vez que ya lo tengo, que yo ya tengo una primera aproximación de precios, me reúno con alguien que sepa un poco más, le planteo el proyecto, le planteo la idea y veo si tengo que ajustar algo. Esta etapa de la revisión por medio de reuniones, esto viene de la bibliografía escrito así, es lo que se puede hacer con lo que van a hacer ustedes cuando nos consulten a mí, a Ricardo, para ir ajustando el precio, cuando también le consulten a la profesora Richard. Entonces, ustedes van a empezar a consultar a especialistas, y ese es el rol que vamos a tener nosotros, y vamos a ir reduciendo la incertidumbre. Entonces, de una incertidumbre del 80%, tal vez bajamos a una incertidumbre del 50%, del 40%. Y los costos también van a reflejar o van a ser un poco más precisos. Después, el siguiente paso, que puede ser incluso paralelo a todo esto, es comparar su proyecto con un proyecto similar. Si ustedes tienen la suerte de encontrar un proyecto que sea parecido, bueno, ahí ya tienen todo hecho. Simplemente tienen que copiar y pegar y ahí ya tienen todos los costos determinados. Sería lo más fácil. Y la incertidumbre baja mucho porque la otra persona que hizo ese costeo a lo mejor ya se quemó, ya sabe qué tiene que considerar, qué no. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de encontrar un proyecto que sea similar al de ustedes, los animo a que lo estudien y traten de ver si pueden encontrar los costos de ese proyecto para tratar de aprender, para tratar de ver cómo bajar su incertidumbre. Finalmente, si ustedes quieren ser más precisos, a su proyecto lo pueden descomponer en partes y a cada una de las partes asignarle un precio mucho más estimado en función de una comparativa con otra cosa. Por ejemplo, si ustedes van, acá yo les dejé unos ejemplos de proyectos que por lo general yo estoy trabajando, yo sé que si estoy estimando un proyecto de energía solar y ese proyecto de energía solar va a estar instalado a nivel de piso, y yo sé que un proyecto de eso sale $1 por cada kilowatt de energía solar que yo quiero instalar. Si ese mismo proyecto, en vez de estar en el piso, está arriba del techo de una casa, arriba del techo de un edificio, sale $2, porque son precios de mercado. Entonces yo, por comparación, puedo estimar un precio. Yo a lo mejor tengo que sacar el precio de un proyecto solar para un edificio, entonces tal vez que a lo mejor de 60 kilowatts. Y no voy a tener a lo mejor el precio de una instalación solar de 60 kilowatts. Pero como yo sé que cada kilowatt sale $1, bueno, 60 por 1, yo sé que me saldría $60 un proyectito de 60 kilowatts, por poner un ejemplo. Lo mismo, por ejemplo, con las luminarias LED, que salen entre $150 y $200 para calle, o si usted tiene que construir un edificio o una vivienda, el metro cuadrado de construcción de una vivienda hoy en Entre Ríos está alrededor de 50.000 pesos. Entonces, si yo tengo que construir algo, bueno, estimo más o menos cuántos metros cuadrados tiene, multiplico por 50.000 y yo ya sé que eso es lo que me costaría hacer la casa. Esto es lo que se llama una estimación paramétrica, buscar parámetros de referencia y en vez de hacer como en la anterior, que yo comparaba un proyecto contra otro proyecto, comparaba parámetros, o sea, partes del proyecto. Es mucho más preciso y la incertidumbre es menor. Todo esto, ¿para qué nos va a servir? Para determinar los famosos costos. ¿Cuánto me va a salir a hacer el proyecto que yo quiero? ¿Cuánto me va a salir el producto? Y ojo, no confundan costo con precio. El costo es lo que realmente me sale el proyecto. El precio es lo que yo lo puedo vender en el mercado o lo que el mercado está dispuesto a pagar por mi producto. Según dónde esté la empresa, el costo y el precio pueden ser iguales, el precio puede ser mucho mayor que el costo. Tal vez el precio sea menor que el costo y yo tenga que subsidiar al producto. Bueno, depende de la estrategia comercial y del ciclo de vida del producto y de la empresa. ¿Cómo hago para hacer o determinar el costo? Bueno, el método contable, lo que ustedes van a ver en costos y presupuestos, se llama sistema de costeo por absorción. Ese es el nombre técnico, si se quiere, y es lo que ustedes van a ver y es lo que todos nos acostumbramos a hacer. El costeo por absorción es simplemente listar, poner a uno abajo del otro, todas las partes que componen a mi emprendimiento.
cuánto material necesito, cuánto empleado, los empleados por hora, la energía, materia prima, el packaging, la publicidad, todo, todo, todo. Voy anotando, sumo al final y eso me da un costo total del proyecto. A esos costos yo los puedo clasificar por rubros, entre costo de producción, costo administrativo, financieros, comercialización. Estos son ejemplos. Yo lo puedo ir clasificando y eso me va a permitir, de alguna manera, ser más ordenados. Las empresas grandes, que están muy departamentalizadas, tienen presupuestos por departamento. Entonces, si yo tengo que sacar un producto nuevo, le pregunto al departamento de comercialización, che, estamos planeando una campaña de comercialización. ¿Cuánto me sale promocionar este producto en tal lugar? Entonces, el departamento de marketing de una empresa súper grande, supongamos que yo tuviese una empresa súper grande, me diría, bueno, el presupuesto de marketing es tanto. Perfecto, ya tengo un costo, el costo de marketing. Después me voy a lo mejor a producción. Y le digo, che, ¿cuánto sale fabricar esto? Y necesitas tanto, 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 el costo productivo es tanto. Y así voy área por área y determino el costo total. Tengo un costo total sin IVA y sin impuestos también, o sea, el costo industrial, y después ese costo industrial lo empiezo a afectar por ingresos brutos, impuestos, ganancias, un montón de impuestos indirectos. La utilidad, cuánto planeo ganar como mínimo, y recién ahí yo tengo el presupuesto de costos. Recién ahí yo obtengo el precio del producto. Visto así es difícil, no sabemos por dónde empezar. Acá en este ejemplo simple, lo que les muestro es, por ejemplo, yo acá le hago una discriminación en lo que sería la fabricación de, una empresa que vende frutillas frescas en cajones. Entonces, todo lo que es el producto propio en sí es lo que se le llama materia prima directa o los costos directos. Los costos directos, y acá viene el primer concepto importante. Los costos directos son todos aquellos que están íntimamente relacionados con el producto que yo voy a hacer. En este ejemplo, los costos directos van a ser la frutilla propiamente dicha. Después tengo una serie de costos indirectos. Fíjese que acá hay cubetas, etiquetas, una caja, bandeja y los palets. Básicamente todo el packaging de la frutilla. Entonces, acá lo que no forma parte del producto en sí, pero es necesario para el producto, es lo que se le llama costos indirectos. Y este es el otro concepto importante. Costos indirectos, entonces, son todos aquellos elementos necesarios al producto, pero que no forman parte del producto en sí mismo. ¿Qué otro elemento grueso van a tener ustedes en su presupuesto? El costo de mano de obra. La mano de obra también puede ser directa e indirecta. En este ejemplo, la mano de obra directa tal vez sea el empleado que va y recoge la frutilla. Y la mano de obra indirecta tal vez sean los empleados administrativos, el empleado del depósito que maneja el SAMPI, el camionero que maneja el camión de distribución. Entonces, similar a lo anterior, todo lo que tiene que ver con el producto que está estrechamente ligado al producto es mano de obra directa. Y todo lo otro que hace falta al producto, pero que no necesariamente está estrechamente ligado, es indirecto. Hay también otros costos indirectos. ¿Cuáles son los otros costos indirectos? Energía eléctrica, por ejemplo, teléfono, fletes, amortizaciones. La campaña de marketing, el presupuesto de marketing, yo lo podría poner dentro de costos indirectos. Acá en este caso está discriminado en lo que son los costos de comercialización con publicidad y promoción. No es, esto que está acá planteado no es un esquema rígido, no todas las empresas lo arman de la misma forma. Puede suceder que para una empresa el marketing sea sumamente importante. Entonces, ese presupuesto de publicidad y promoción lo incluyan directamente dentro de los costos directos. Es una definición que tienen que hacer ustedes. Y finalmente voy a tener costos de administración. La papelería, el sistema de gestión, el software de gestión, lo que me cobra un contador externo para llevarme la contabilidad.
Y hay otra clasificación adicional, que es el otro concepto que ustedes tienen que manejar, que son los costos fijos y los costos variables. Además de tener costos directos y costos indirectos, esos costos se pueden clasificar en fijos y en variables. Los costos fijos son aquellos costos que ustedes siempre van a tener, por más que produzcan 0 unidades. Así ustedes no vendan, sí o sí van a tener que pagar esos costos fijos. Ejemplo de costos fijos: el alquiler, una parte de la factura de electricidad. Las facturas de electricidad se dividen en dos partes, una parte fija y la otra parte es variable en función del consumo de energía. A lo mejor el teléfono, el cargo fijo de teléfono, el cargo fijo de internet que ustedes necesiten pagar. Los sueldos de los empleados tal vez sean fijos, una parte de sus empleados los tienen que tener sí o sí, no están jornalizados, entonces todos los meses le tienen que pagar el sueldo. Las amortizaciones de los equipos. Acá yo les puse algunos ejemplos característicos de costos fijos. Y los costos variables son aquellos costos que dependen de si ustedes están en actividad o no. Es decir, si ustedes producen una unidad, van a tener un valor de costo. Si producen 100 unidades, van a tener 100 unidades de costo. Entonces, los costos variables sí dependen de cuánto ustedes produzcan. Pueden que esa variación sea lineal o no, depende del sistema productivo. Pero entonces, para resumir, ustedes van a tener que identificar aquellos costos fijos por un lado, es decir, todo lo que ustedes van a tener sí o sí, así ustedes trabajen o no trabajen, y por otro lado van a tener todos los costos variables, aquellos que dependen de su volumen de producción. Por ejemplo, los que fabrican pisos de goma, tal vez en costos fijos tengan la amortización de las máquinas, porque así produzcan o no produzcan, las máquinas las tienen que tener, ya las compraron y las tienen que amortizar. El galpón que alquilen para poner la fábrica y el sueldo de los empleados más importantes van a ser sus costos fijos. Y como costo variable, a lo mejor van a tener el caucho reciclado que compren, porque si venden más baldosa van a tener que comprar más, el packaging, el flete, porque si tienen más baldosas van a tener que distribuir más, entonces seguramente el flete va a ser variable. No son los únicos elementos de costo fijo y costo variable. Puede haber otros y ustedes van a tener que pensar un poquito cuáles son los que ustedes tienen que poner. Entonces, hoy, cuando terminemos de la clase de hoy, lo que ustedes van a tener que empezar a pensar durante todo el fin de semana y el lunes lo veremos juntos, es empezar a ver cuáles son en cada uno de sus emprendimientos los elementos de costo fijo y los elementos de costo variable. ¿Qué cosas ustedes creen que sí o sí tienen que pagar y qué cosas ustedes creen que dependen del volumen de producción? Me interesa que ahora se empiecen a concentrar en los conceptos. Después veremos qué número le ponemos. Pero empiecen a tener en cuenta todos los elementos. No sé, caja para el packaging, las etiquetas, la materia prima. Bueno, ahí tienen los costos variables. Los costos fijos, casi todos van a tener el alquiler del galpón donde estén emplazados, las oficinas, la amortización de los bienes, los sueldos de ustedes, etc. Cuando ustedes arman un presupuesto, acá el ejemplo de un presupuesto de construcción, pero sería para el caso de ustedes el presupuesto del emprendimiento, van a tener los costos directos, que es la otra forma de verlo, directos e indirectos. Una vez que tenemos identificado entre fijos y variables, vamos a pasar a clasificarlos de esta manera, en directos, indirectos y después la utilidad. Pero no se preocupen tanto por esto ahora. Esto es más bien una clasificación contable, es lo que van a ver con la profesora Richard. Lo que me interesa es que nosotros empecemos a ver industrialmente la clasificación entre costos variables y fijos. Y después vemos cómo los clasificamos, si son directos o indirectos. Dentro de los costos directos, algunos son fijos, dentro de los costos indirectos, algunos son fijos y otros son variables, y lo mismo pasa en los costos directos. Dentro de la mano de obra, algunos serán fijos y otros variables, y así sucesivamente.
¿Cómo sigue esto? Bueno, tiene 3 etapas a grandes rasgos. Primero tienen que armar el presupuesto, que es lo que están haciendo hoy. ¿Cuál es el costo hoy? Con un presupuesto, justamente, o sea, estoy suponiendo de antemano cuánto me va a salir. Después, durante el proyecto, o más adelante, en nuestro caso más a fin de año, lo vamos a revisar si ese presupuesto estaba bien o hacía falta ajustar. Después, cuando yo haga el proyecto, voy a controlar si lo que supuse estaba bien o no, si me quedé corto, si me faltó, si me sobró mucha plata. No creo que le sobre mucha plata, pero bueno, el proceso necesita sí o sí un control a fin de año. Y eso tiene que ser una retroalimentación para volver a planificar. Como siempre, todo es un ciclo cerrado, apunta a la mejora continua. En todos los ámbitos de la empresa sucede igual. Y esto también, que lo vamos a ver más adelante, suele suceder mucho en el ámbito del departamento de contabilidad o el departamento contable, que es un tema que lo vamos a ver a fin de año. Yo acá simplemente les muestro esta filmina en donde les muestro las 5 funciones principales del departamento de contabilidad. Pero es simplemente para que sepan que todo lo que tiene que ver con costos, con dinero, etcétera, pasa de alguna manera por el departamento contable. Todo esto que ustedes determinen también como costos nos va a servir para hacer algo que se llama el flujo de caja. No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver más a fin de año. Pero el flujo de caja, a grandes rasgos, nos va a mostrar cómo se va a ir moviendo el dinero dentro de la empresa a lo largo del tiempo. Y ese flujo de caja nos permite calcular la VAN y el TIR, que en términos financieros vendría a ser como el yin y el yang. Digamos, la TIR es cuánto dinero en porcentaje voy a ganar, y el VAN me muestra en términos económicos cuánto vale mi peso o mi plata en un futuro. No los voy a agobiar con estos conceptos porque lo vamos a ver a fin de año. Es la última unidad que vemos. Volviendo, lo que me interesa que nos quede hoy es el concepto de costo fijo y costo variable. ¿Qué es costo fijo y qué es costo variable? Ustedes van a tener que pensar qué elementos en cada uno de sus emprendimientos forman parte de los fijos y los variables. Hacer un listadito por rubros. No pongan números ahora todavía si no los tienen. Si tienen los números, mejor. Pero si no tienen los números, solamente hagan un listado de rubros. Mano de obra, los empleados, la máquina, el flete, el packaging, la campaña de publicidad. Traten de anotar todo, que no se les pase nada. Pueden usar para anotar todo lo que habíamos hecho al principio de año, el Canvas. Agarran el Canvas, se fijan en lo que habían anotado acá, le pegan una mirada a todo el Canvas y tratan de ver si hay algún elemento, y todo lo que tienen anotado acá lo van clasificando entre costo fijo y variable. Y lo anotan, un listado, uno abajo del otro, y después entre todos le tratamos de poner un número, que sería el primer paso para tratar de armar un presupuesto. Me quedan 5 minutos y se corta esta sala. No sé si vos, Ricardo, tenés para presentar en estos 5 minutos o la cortamos y volvemos a abrir otra sala nueva. Me dijiste en estos 5 minutos, ¿no? Directamente arrancamos ya si querés con el otro, con la otra sala. Dale. Sí, me parece mejor. Bueno, chicos, esto ya queda hasta acá lo que es teoría. No, por ahí aprovechar si alguno tiene alguna duda de lo que vos le planteaste. Dale, sí. No sé si les quedó claro más o menos el concepto. No sé si llegaron a ver esto en costos con la profe o quieren que repitamos algo. Aprovechemos que quedan 5 minutitos. Yo creo que los que están cursando costo han entendido bastante bien porque tiene el formato de lo que ellos ven en costo. ¿Es así, chicos, o no? ¿Se entendió lo que dijo Andrés? Sí, se entendió. Sí. No sé cuántos son los chicos que no han visto costo, pero bueno, les va a servir de guía. Se explicó mejor que la profe. ¿Cómo? Se entendió más que cuando lo explicó la profe, por eso. Bueno, gracias. Muy bien. Escuchá,
Ah. Lo importante, como decía André, que hay dos maneras de clasificarlo, y bueno, ustedes ya saben que hay dos sistemas de costeo, y el que está aceptado y válido contablemente es el sistema integral por absorción. Y por eso el otro, en el que industrialmente nos interesa a nosotros en clasificación en variable y fijo, por qué es interesante desde el punto de vista del empresario el sistema de costeo variable? Les pregunto a ver a los de costo. Si bien contablemente un contador nos va a registrar un sistema de costeo por absorción integral, que es el único válido y aceptable para rendir cuenta. Pero, ¿cuál es la importancia del otro sistema de costeo, el variable? Por ahí Andrés lo dijo. Yo les voy a poner una filmina a ver si se terminan de acá. A ver si se dan cuenta. ¿Por qué es importante contablemente tener discriminado entre fijos y variables? La clasificación entre fijos y variables va a determinar el margen de ganancia y la utilidad. Y sobre el margen de ganancia y utilidad y la diferencia entre el costo total y el precio de venta, se calculan todos los impuestos. Entonces, bueno, la clasificación entre fijos y variables lo que permite es justamente hacer el posterior cálculo de impuestos a la actividad que ustedes realizan. No sé si era eso, Ricardo, o algo más. Sí, es eso, y además, el costeo variable, al desglosarlo justamente en fijo y variable, el empresario o la parte industrial analiza la variabilidad, las variables de aumento de la producción, cambio, todos los costos variables, cómo influyen en más o en menos según la variabilidad. Los fijos son fijos, produzcamos o no produzcamos, lo tenemos. Así es. Por lo general, toda empresa trata de que sus costos fijos sean los más chicos posible. Porque si ustedes tienen un costo fijo muy grande, se van a tener que garantizar un mínimo de producción para poder pagar esos costos fijos y seguir funcionando. Entonces, cuando ustedes hablan, cuando ustedes se escuchan por ahí que una empresa dice, la estructura de la empresa es grande, bueno, está haciendo referencia a que sus costos fijos son grandes. Entonces, si una empresa tiene una estructura fija muy grande o una estructura grande, tiene que vender mucho para cubrir esos costos fijos. Entonces, las empresas, idealmente, lo que hay que tratar es que todos los costos fijos sean lo más cercano a cero posible y los costos y que todo dependa de que si yo vendo, gano, y si no vendo, no pasa nada, no le debo plata a nadie. En una situación ideal, por ejemplo, una persona que es monotributista y que es solo, sus costos fijos van a ser muy chicos, y si vende, tiene un kiosco. Si el kiosco no vende, y bueno, deja de cobrar él. Ahora, si esa misma persona incorpora 3 empleados, ya el costo fijo es distinto, porque además de los costos del kiosco, tiene que pagar sí o sí 3 empleados, 3 sueldos, venda o no venda. Y ya la situación no es tan buena o tan tranquila para ese empresario, ¿no? Porque sí o sí tiene que generar suficiente como para pagar esos 3 sueldos. Bueno, en cualquier momento, cualquier momento se corta, nos volvemos a conectar y vemos la planillita de Ricardo, para ver dónde estamos parados y empezamos a hablar grupo por grupo, así ya se ponen a trabajar. Claro.